Le voy a pedir, hermana Gloria, si puede orar para que comencemos el culto, por favor. Amén. Amén, mi hermana. Padre amado, primeramente gracias, Señor, por este nuevo día de vida, de darnos la oportunidad de honrarte, de adorarte, de glorificarte, Señor. La oportunidad, Señor, de dar testimonio de ti y de ver tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Padre amado, nosotros sabemos y reconocemos que tú eres el único Dios, el Dios viviente, como decía Pablo, Dios de los vivos y no de los muertos, como lo dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos, Señor, genuinos, eficaces y cabales para ti, Señor. Padre amado, hoy nos reunimos en ese reconocimiento y con ese corazón de darte de gratitud a ti, de adoración a ti, de exaltar tu nombre y de la necesidad de ti, Señor, de la necesidad de esa agua viva, como le dijiste a la samaritana, de ese verdadero maná, como lo dijiste tú, Señor. Necesitamos de ese alimento, Señor, y de esa agua, Señor. Haznos esa tierra fértil y buena, Señor, para que tu palabra quede, Señor, y sea regada, esté creciendo, Señor, y con el propósito de cumplir tu voluntad, de ser hacedores de tu voluntad y de llevar el nombre de Jesucristo a todo aquel, Señor, ante el mundo y a todo aquel que tanto lo necesita, Señor. Gracias, Señor, por todo, Espíritu Santo. Toma el gobierno, Señor, de nuestras vidas, de este tiempo, de la locación donde estamos, del lugar donde estamos, Señor, de las redes sociales que estamos usando, Señor. Espíritu Santo, toma el gobierno completo para que este sea un tiempo, Señor, conforme a ti y no conforme al mundo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con nuestras alabanzas. Avísanos si se escucha. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de
estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, así es, para darte la gloria, para darte el honor. Es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús. Sí, Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Aleluya, Rey. Amén. Ahí sí. Vamos a darle gracias al Señor porque es innegable la alabanza a Él, porque ha sido bueno, porque nos ha guardado. Y quería compartirles esta palabra. Dice: serán luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, te queremos dar gracias porque ciertamente tu palabra es verdad, porque nos has librado, Señor, de aún mismo de nosotros poder resbalar de nuestra propia maldad, Señor, que no solamente de nuestros enemigos nos resguarda, sino que también está
tu temor en nosotros, Señor, que nos ha frenado, que tu Espíritu, Señor, muchas veces nos ha dicho, Señor, nos ha redarguido para no alejarnos de ti, para no pecar contra ti, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por darnos, Señor, de esa bondad, de esa misericordia. Te queremos exaltar, Señor, porque eres tú, Señor, nuestra roca eterna, nuestra roca fiel, que nos mantiene en alto, Señor, que nos mantiene erguidos. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor. Queremos, como dice tu palabra, tributarte alabanzas en esta hora, poder adorarte, Señor, poder exaltar tu nombre, porque eres digno, Señor, porque es innegable todo lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Te queremos dar toda la honra a ti en esta hora, con todo nuestro corazón. En tu nombre, Padre. Amén. Amén. Vamos a seguir con más alabanza. Por encima de él nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mar, y en su muslo está escrito que él es rey de reyes, señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es él, solo es él. Espíritu Santo, haz de mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel. Al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es él, solo es él.
Señor, te damos gracias porque has sido exaltado, Señor. Hasta lo sumo fuiste exaltado y estás sentado a la diestra del Padre, porque tú eres digno, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú has vencido. Exaltamos, Señor, por tu gracia, por tu amor. Te Tu amamos. amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, yeah. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dice el Salmo 57:3:
Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Señor, queremos bendecirte, darte la honra a ti, darte alabanza, darte honor, Señor, porque has sido grande. Queremos exaltarte, darte honra, Señor, la gloria que tú eres, Señor, que tú tienes, Señor. Eres hermoso, Señor, eres grande, y sobre todas las cosas, Señor, tú permaneces siendo igual, tú permaneces siendo el mismo hoy y siempre. A pesar de que nos rodeen, Señor, aún lazos de muerte, aunque enemigos tiendan trampa, nosotros estamos seguros en tus manos, Señor. Aunque hablen de nosotros, Señor, aunque nos critiquen, aunque murmuren, aunque nos destruyan, Señor, sabemos que en ti está la victoria final, Señor, y estamos resguardados en tus manos, Señor. Que tú peleas la batalla por nosotros, que tú eres el glorioso, el Señor de los ejércitos, el poderoso en batalla, que no hay delante de ti, Señor, ningún adversario que te pueda hacer frente, Señor, y que todo, Señor, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Está la victoria asegurada en Él, en su cruz, en su muerte, en su resurrección, en la vida eterna que nos ha prometido y que nos has hablado por medio de tu palabra, Señor, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta siempre, hasta la eternidad, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, por esa bondad que nos rodea, por tu fidelidad que nos persigue, Señor, que todo lo que somos, Señor, es por ti y es para ti. Te honramos, Señor, en esta hora y declaramos que tu amor, Señor, por nosotros nos ha comprado, nos ha atraído y ahora te pertenecemos, somos tuyos, Señor. Que no hay otro, Señor, nombre que podamos nosotros poner en confianza, Señor, que no hay en nadie más ni en nombre que podamos confiar, Señor, porque en ti, Señor, están escritas todas las cosas, Señor, de lo que somos, de lo que seremos, Señor, y nuestra vida está en ti, Señor, en tus manos está resguardada. Gracias, Señor, por llamarnos, por tu fidelidad y ese amor inagotable. Gracias, Señor. Te entregamos nuestras vidas y la ponemos en tus manos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Para darme
sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Voy a colocar de nuevo mi alabanza. Una canción del corazón. No sé, darle una canción. Traduce lo que hay en Dulce amor, esa gratitud. bálsamo es Dar a mi la vida por completo vida, para Él, por todo lo que Él ha se hecho. derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre, el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar,
Gracias, Señor, por ese amor, por ese infinito amor, Señor, que nos ha dado, que nos has derramado sobre nosotros, Señor, y que sigue igual, que no cambia, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por esa paciencia, por esa misericordia, Señor. Gracias por no abandonarnos cuando estamos más afligidos, en mayor angustia. Siempre está ahí tu mano levantándonos, sosteniéndonos. Gracias por tanto, Señor, que has dado por nosotros y no alcanzamos a ver ni a dimensionar, Señor. Que a veces no se nos olvida, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que nos has librado, de cuando nos sacaste del hoyo cenagoso, cuando nos libraste de las mayores angustias, del dolor de nuestra alma, de ese dolor que solamente tú conoces bien, cuando nos miraste, cuando nos viste, cuando estábamos sumergidos en soledad, cuando estábamos sumergidos en el olvido, tú nos llamaste por nombre. Tú nos pusiste, Señor, una corona. Tú nos cambiaste nuestras vestiduras, Señor. Tú, Señor, nos adornaste de joyas, Señor. Nos diste dignidad, nos diste identidad, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, porque nadie más podría haberlo hecho, sino tú, Señor. Podríamos haber encontrado a lo mejor algún remedio paliativo para tanta aflicción, para tanto sufrimiento, pero tú nos diste la cura, Señor. Tú nos diste la salida. Tú abres puertas cuando más te necesitamos, Señor. Eres, Señor, grande, eres poderoso, eres escudo y eres protección, Señor. Eres amigo fiel. Nada se compara, Señor, a ese amor, a esa fidelidad. Y como decía la última canción, Señor, no tenemos nada más que darte en nuestra vida, Señor. Todo lo que somos es tuyo, Señor, te pertenece a ti. Nuestra decisión, Señor, es vivir para ti. Esa decisión la tomamos el día que nos conquistaste, Señor, que nos llamaste, que nos hablaste, que venciste la muerte en nosotros, Señor, que nos llamaste de tinieblas a luz, Señor, que nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo, al reino de luz. Nosotros te damos gracias, Señor, por venir con esa luz a nuestra vida, alumbrar nuestras tinieblas, Señor, y a librarnos, Señor, del lazo de la muerte, Señor. Te damos gracias por darnos vida nueva, por cambiar nuestro destino que hubiese sido muy, muy triste si no es por ti, Señor. Gracias por llegar a nuestras vidas, Señor, y queremos retribuirlo de alguna manera. Nos volvemos a consagrar a ti, Señor, en esta hora, declarar que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Te amamos, Señor, por todo lo que has hecho y confiamos en que en ti todas las cosas están seguras, que todo, Señor, lo que sea, lo que vaya a venir, Señor, no está fuera de tu voluntad, no se escapa de tu soberanía, Señor. Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman, a los que te aman, Señor, a tus hijos, a los que son guiados por ti. Gracias por ese sello de tu Espíritu Santo que nos rodea, que nos resguarda, que nos libra de tanto, Señor, de tanta maldad, tanto horror que hay en este mundo, pero que en ti, Señor, creemos que estamos en perfecto socorro, Señor, en perfectas manos, Señor. No tememos lo que nos pueda hacer el hombre, no tememos lo que podemos enfrentar el día de mañana, porque sabemos que estamos en ti, en tus manos, Señor. Estamos seguros. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso, inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que nos vamos a preparar, ¿cierto?, para poder recibir liberación, como les había comentado. La idea es hacer un culto, ¿cierto?, de 2 días, como ya les había dicho, para recibir liberación. ¿Cómo se llama? No vamos a enseñar qué es liberación en sí mismo, ¿cierto?,
sino que realmente vamos a exponer un tema y vamos a ministrar. ¿Ya? Eso, amados. Así que vamos a ver un tema que creo que es importante. Yo creo que ya está más que claro en todos nosotros, ¿cierto?, que un cristiano puede tener demonios. Creo que ese no es un cuestionamiento entre todos nosotros, ¿cierto? Creo que las escrituras son claras que un cristiano puede tener demonios y creo que ya, ¿cómo se llama? Lo hemos visto ¿cómo se llama? Ampliamente. Sin embargo, ¿cierto? Hay que entender de que para poder recibir liberación, ¿cierto? Hay que entender varias cosas. Primero, que tengo una necesidad de ser libre y que a la vez, ¿cierto?, tengo una capacidad de ser libre, la cual es dada por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo, por el triunfo de Jesucristo en la cruz sobre los demonios, para que yo fuese libre. Y también tengo que entender que hay una urgencia, ¿cierto?, para poder alcanzarla. No es mágico, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos conformamos con la comodidad porque queremos que todo pase instantáneamente. Amén. Antes de comenzar con el tema, vamos a orar, ¿cierto?, para que Dios nos guíe y el Espíritu Santo nos dé esta preparación, ¿cierto?, previa para poder recibir liberación este fin de mes. Amén, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor. Y, Señor, ciertamente tú has vencido, Padre. Tú nos has dado las herramientas, nos has abierto el camino para poder alcanzar liberación, para poder ser libre de contaminación de demonios, Señor. Realmente, Señor, quita, Señor, todos los argumentos, todos los impedimentos, Señor, que muchas veces están en nuestra mente para no alcanzar las cosas a las cuales tú nos has llamado, Señor. Quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que guíes, Señor, esta reunión, Señor, para que nos puedas hablar. En tu palabra dices que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Te ruego que la unción que ciertamente has puesto en cada uno de nosotros, Señor, como cristianos, como hijos de Dios, nos enseñe la verdad y la necesidad que tenemos muchas veces de ser libres. Que no nos conformemos, Señor, pensando que somos libres de cosas que quizás aún estamos atados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, creo que hay un tema importante que creo que hay que entender, ¿cierto? Que para poder alcanzar el reino, si bien lo que Dios nos ha dado es por gracia, porque todo es una dádiva de Dios. Hay que entender de que el ser humano, por ser un ser creado, no tiene ningún derecho en respecto a ¿cómo podríamos decirlo? Con respecto, ¿cierto?, a la herencia divina, ¿cierto? Al ser seres creados, ¿cierto?, somos inferiores a Dios. Todas las criaturas son inferiores a Dios porque no hay nadie que pueda ser Dios. Por lo tanto, nadie le puede reclamar un derecho a Dios de que tú me tienes que dar esto, ¿cierto? Porque yo soy aquí, porque tú me creaste, porque soy... No hay argumento en contra de Dios. Creo que uno de los libros donde quizás más se puede ver eso es en el libro de Job, ¿cierto? Pero cuando uno habla de gracia, muchas veces malentiende de que la gracia es algo que me tienen que dar. Entonces, cuando nosotros hablamos de gracia en el reino de Dios, ¿cierto?, hablamos de una dádiva, de un acceso que Dios nos da, del cual no tenemos derecho y no tendríamos acceso si Dios no lo quisiera, si Dios no tuviese el beneplácito. Y uno, ¿cierto?, de las primeras manifestaciones de la gracia, obviamente, es la salvación, ¿cierto? De que vemos de que tiene que haber una respuesta humana, aunque, ¿cierto?, es por gracia, porque Dios pone en el corazón, dice, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene a mí si no es por el Padre, nadie confiesa que Jesús es el Señor. Y ante esta interrogante, Pablo dice, cuán grande e inescrutable, ¿cierto?, es la sabiduría de Dios. ¿Quién le enseñó a él, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cierto?, hay que ver de que cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio público, dice, arrepentíos y creed al Evangelio. O sea, había una demanda.
había una demanda, ¿cierto?, para poder ser parte de esta gracia que Dios nos había dado. Sin embargo, no es que dependa del hombre, pues la gracia viene de Dios. Creo que ya ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? He dicho, ¿cierto?, de que por mucho, o sea, si es que pudiéramos imaginar, ¿cierto?, algo que, si el hombre pudiese llegar a arrepentirse, como Dios demanda, ¿cierto?, cosa que no puede lograr sin Dios, pero si es que el hombre pudiera llegar a un cierto arrepentimiento, ¿cómo se llama?, genuino, si Dios no tuviese la gracia de salvar o de perdonar, no serviría de nada y tampoco sería un derecho para decir, Señor, estoy arrepentido, me tienes que perdonar. Entonces, es importante entender desde ese punto de vista la gracia. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene mucho que ver con la liberación. Como ya estuvimos hablando el domingo anterior, ¿cierto? Hay que entender de que la Biblia nos habla de liberación de demonios, que Jesús, una de las cosas que más hizo fue ministrar a gente que tenía demonios adentro de ellos y echarlos fuera. Los hizo de una manera, de otra manera o de otra manera, ¿cierto? Claro que sí, pero había gente que estaba con demonios. No solamente lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, sino que también lo vemos en el libro de Hechos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Vemos de que Pedro, ¿cierto?, aún la gente salía para llevar, ¿cierto?, gente para que aún su sombra pasara por medio de ellos y los enfermos eran sanados y los que eran atormentados por demonios, los demonios que salían. También vemos el ejemplo de los sudarios de Pablo, ¿cierto?, donde vemos de que aún la gente llevaba el sudario sobre gente enferma o sobre gente que estaba atormentada por demonios y los demonios salían. Entonces creo que es ilógico pensar que en esa época en que vino, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, de repente estaba plagado de gente endemoniada, que daba vuelta la cabeza, ¿cierto?, que tenía los ojos desorbitados, ¿cierto?, que estaba como nos imaginamos nosotros que es una persona endemoniada, lo cual puede ser, pero en su mayoría no son así. Nosotros vemos de que, ¿cierto?, en la Biblia nos muestra un ejemplo de un caso así, que es el endemoniado gadareno, ¿cierto?, donde vemos de que por lo menos quizás habían hasta 2000 demonios. Entonces, es sumamente importante esto porque probablemente uno dice, ¿cómo había tanta gente endemoniada? O sea, ¿por qué Jesús y la iglesia del libro de Hechos ministró tanta gente endemoniada? Entonces era porque había gente que tenía demonios dentro. Muchas de las personas pensaban que era una simple enfermedad. Muchas personas quizás pensaban que era un trastorno. Muchas personas quizás no tenían idea qué pasaba, sino que fueron y en el momento de la administración se dieron cuenta que era algo que tenía que ver con demonios. Entonces, si en esa época, que había menos vías de contaminación que ahora, ¿cierto?, había tanta gente endemoniada, ¿cierto?, donde estaba el pueblo de Israel, donde estaba Jesús, ¿cuánto más ahora, hermanos? Nosotros que estamos en un mundo que cada vez se hace más fácil la contaminación. El internet, el celular, las redes sociales, que pueden ser usadas para muchas cosas buenas, pero también son principalmente usadas para cosas malas. Entonces, hay una contaminación que está más, ¿cierto?, al alcance. Ahora, usted dirá, es que hay que entender de que ahí había mucha, ¿cómo se llama?, idolatría, ¿cierto? Bueno, hoy día estamos plagados de idolatría, de hechicería, que ha ido cambiando, ¿cierto?, su aspecto, para que no parezca, ¿cierto?, como uno cree, ¿cierto?, como se llama, una bruja, ¿cierto?, con una escoba, ¿cierto?, que vive, ¿cierto?, en una cueva prácticamente, lúgubre, sino que todo ha ido cambiando y se ha ido sofisticando, ¿cierto?, para ir engañando. Nosotros tenemos que entender de que el diablo en las Escrituras es mostrado como el mentiroso, como el engañador, que engaña al mundo entero. Entonces, uno de esos engaños, ¿cierto?, es justamente no mostrarse como diablo. Mientras más sofisticado, porque, miren hermanos, una de las cosas que vamos a ministrar este fin de mes, ¿cierto?, es lo que sale en Primera de Juan, que tiene que ver con el espíritu del mundo, o con los espíritus que se mueven en el mundo. Y para eso, vamos a abrir Primera de Juan 2, y vamos a leer acá, que es lo que hay en el mundo, que creo que ya todos saben esto. Vamos a leer desde el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, hay que entender de que en el contexto, aquí Juan está hablando de vencer al maligno, vencer a Satanás, ¿ya? Después dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, entendiendo el contexto, nosotros no podemos eludir de que este pasaje está hablando de contaminaciones demoníacas, porque les está diciendo, vosotros sois fuertes, habéis vencido, ¿cierto?, al maligno, y a ellos mismos les aconseja de que en el mundo está la concupiscencia de la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne. Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay un alto grado de contaminación. En el libro de Apocalipsis nos muestra, ¿cierto?, que se los voy a mostrar. Nos habla de la hechicería. Les voy a buscar ese pasaje porque dice que con sus hechicerías había engañado a todos los reinos. Se los voy a buscar mientras tanto. Pero nosotros vemos, ¿cierto?, en el libro de Hechos de que este espíritu de Babilonia, ¿cierto?, todo lo demás, ha engañado al mundo con sus hechicerías y sus fornicaciones. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vivimos en el mundo, que hemos hecho o que hemos practicado, que realmente son hechicería. Ejemplo, muchas veces cosas muy, ¿cierto?, inofensivas como el horóscopo, las, ¿cierto?, supersticiones para las celebraciones el Año Nuevo, ¿cierto? Pero peor aún, el espíritu de hechicería, y la hechicería se mueve muchas veces en la manipulación. Cuando yo, por medio de una fuerza, un poder que yo tengo sobre otra persona, quiero forzar su voluntad, someterla a que se haga la mía. Entonces, nosotros vemos de que ese es el principio de la hechicería. Y de eso está lleno, ¿cierto? Se usa en la propaganda, en la publicidad, ¿cierto?, en la política, ¿cierto?, donde yo por medio del engaño, ¿cierto?, por medio de la manipulación, ¿cierto?, por medio de conocer las debilidades de un pueblo, etcétera, etcétera, trato de sacar provecho para mí mismo, ¿cierto?, tratando de manipular, ¿cierto?, a cierto un grupo de personas o una persona para que haga lo que yo quiero, votar por mí, ¿cierto?, darme poder, darme diezmos, darme dinero, darme ofrenda, no tengo idea. Entonces no solamente pasa en el mundo, sino que muchas veces también pasa en la iglesia y peor aún, a veces pasa en la familia. El padre hace un grado de manipulación, ¿cierto? La madre, ¿cierto? O el cónyuge sobre, ¿cierto?, el otro cónyuge, o el de iglesia también. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ante ese principio de hechicería hay un alto grado o una gran probabilidad de una contaminación de espíritus demoníacos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay un alto grado de contaminación del cual nosotros tenemos que entender de que tenemos que ser libres. Ahora bien, entendiendo este concepto de que en los tiempos del Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva había tantos endemoniados, tenemos que reconocer de que la Biblia no nos deja decir de que estos endemoniados eran como el endemoniado, gadareno. Probablemente sí habían varios, pero en la mayoría de los casos, hermanos, ¿cierto?, en la mayoría de los casos probablemente iba alguien por una enfermedad, iba alguien porque hace meses quizás no podía, dormir, o tenía, ataques de pánico o crisis de, ansiedad, ¿cierto? Que quizás, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cierto?, que no se conocía, no se conocía, con ese nombre, depresión, ¿cierto?, que tampoco se conocía con ese nombre, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas que son normales, ¿cierto? Muchas personas iban porque tenían un problema mental, ¿cierto? Hace 3 meses que no puedo dormir bien, ¿cierto? Tengo pesadillas, tengo sueños, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y iban y se daban cuenta en el momento que lo que le ministraban era liberación. Que se manifestaba un demonio y el demonio era expulsado.
quizás ellos tampoco tenían conciencia. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender de que probablemente nosotros también, muchos de los problemas que nosotros vivimos, quizás, ¿cierto?, puede que tenga una raíz espiritual. No todo es demonios. No todo es demonios. Pero si nosotros no hemos pasado sistemáticamente por liberación, probablemente la gran mayoría de las cosas que hemos padecido quizás sean demonios. Lo cual, ojo, la raíz no es en sí mismo la influencia de un demonio. El demonio entró por una causa. Acuérdense que en las Escrituras dice de que todo tiene una causa, ¿cierto? Y toda causa tiene un efecto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender, ejemplo, voy, ¿cierto?, a colocar el caso, ¿cómo se llama?, de Pedro, ¿cierto? Nosotros vemos de que, ¿cierto?, él recibe una tremenda revelación de Dios, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Señor Jesucristo da un testimonio, ¿cierto? Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, bienaventurado eres Simón, ¿cierto?, porque esto te lo reveló el Padre. Y pocos instantes después, ¿cierto?, él dice, Jesús, por favor, que no hagas esto, y vemos de que el que estaba hablando por la boca de Pedro era Satanás mismo. Y Pedro no estaba endemoniado, dando vuelta a los ojos, ni aún él sabía. Probablemente para él fue una sorpresa cuando Jesús se da vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones las cosas, o no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ahí está un punto que es determinante. Jesús nos revela que Satanás pone la mira en las cosas ¿de qué? De los hombres. Por lo tanto, todo deseo natural, humano, carnal, ¿cierto?, lo va a avalar, lo va a respaldar, lo va a subsidiar Satanás. Pero todo deseo que sale de lo natural del hombre, en la naturaleza caída, ¿cierto?, sale de lo natural del hombre y está en lo divino, con aspiraciones divinas, se va a oponer a Satanás y Satanás se va a oponer a él. Pero Dios lo va a respaldar. Entonces, nosotros tenemos que entender de que estamos viviendo en una nueva naturaleza que no conocíamos, en la cual tenemos que conocer, y naturalmente nuestra naturaleza, ¿cierto?, estaba caída y era vendida al pecado. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en otro diseño del reino de Dios. Y uno de los pasos que tenemos que llevar es poder ser libres de contaminaciones demoníacas. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros pensamos que todo es maldición, que todo es contaminación. Ejemplo, si alguien dijo, hoy maldita tu casa. Claro, puede traer un grado de contaminación si lo dijo mi padre, si lo dijo un pastor, ¿cierto?, si lo dijo un cónyuge, cuando te dijo te maldigo, ¿cierto? Claro que sí. Pero si yo no tengo puertas abiertas, no tendrían por qué ejercer un grado de influencia mayor que quizás algún grado de opresión, donde con el correcto discernimiento y el hacer la voluntad de Dios podría ser completamente libre. Y no podría hacer mayores estragos, que simplemente una lucha. Entonces, pero tampoco nos tenemos que ir a ese extremo, sino a entender de que probablemente tengamos contaminación demoníaca dentro de nosotros. Y tenemos que ser libres de ello. Acuérdense que en Gálatas dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, nosotros tenemos que entender de que fuimos llamados a libertad y Jesús pagó un precio por esa libertad. Vamos a irnos a Colosenses 2, del 13 en adelante. Del 13 al 15. Creo que es uno de los pasajes que nos resume el proceso de libertad. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo el acta de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Entonces, nosotros vemos, amados, de que aquí nos muestra 3 pasos importantes. Primero, pasar de muerte a vida. Y eso no es solamente el nuevo nacimiento. Acuérdese de que cuando usted peca, ¿cierto?,
las escrituras son claras cuando dice de que vuestro pecado ha puesto división entre Dios y ustedes. Cuando uno peca, ¿cierto? Esa parte en que estoy pecando queda separada de Dios. No es que yo tenga que volver a ser salvo, pero yo necesito la vida de resurrección. Nosotros... Hola, mi niño. Sí, mi niño, ya voy. En un ratito voy. Sí, mi niño hermoso. Entonces, hay que entender, ¿cierto?, de que cuando yo peco necesito el perdón de Dios, y cuando necesito el perdón de Dios es porque necesito la vida de Dios. Hay una parte de mí que yo entregué a la muerte. Acuérdense de que la carne es muerte. Pablo es claro y las escrituras son claras cuando dice, si vosotros andáis en la carne, moriréis. Entonces, cuando nosotros andamos en la carne o caemos en la carne, ¿cierto? ¿Qué pasa? Morimos en cierta manera y necesitamos el perdón de Dios para ser vivificados. Entonces, aunque esto está hablando del nuevo nacimiento, pero también el primer paso para recibir liberación es recibir la vida de resurrección del Señor Jesucristo, el perdón de Dios. Por lo tanto, el primer paso es el arrepentimiento, conciencia de pecado, justicia y juicio, arrepentirme, etcétera, etcétera. Entonces, es lo primero que necesito, el perdón de Dios, alcanzar el perdón de Dios. Y hay muchos requisitos. Ahora quiero que no se malentienda esto, porque Dios nos quiere perdonar y esa es la gracia. La dádiva de Dios está en perdonarnos, el beneplácito de Dios está en perdonarnos. Y no estoy hablando solamente del momento de la salvación, sino que nosotros vivimos un proceso donde el Espíritu Santo nos va convirtiendo, nos va regenerando. Y ese proceso muchas veces nos muestra pecados que nosotros no sabíamos que eran pecados al momento de la conversión. Y por causa de que esos pecados fueron pagados gratuitamente en la cruz, yo tengo el acceso y la posibilidad de arrepentirme. Amén. Entonces, nos muestra de que muchas veces nosotros necesitamos arrepentirnos, necesitamos alcanzar el perdón de Dios, porque en el versículo 14 dice de que quitando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, la quitó del medio clavándola en la cruz. Obviamente aquí en el contexto teológico se está refiriendo, ¿cierto?, a todos los ritos o las ceremonias según la ley, pero no solamente a los ritos de que ya no tengo, que matar un cordero, cosa a que los gentiles no tenían acceso, ¿cierto?, sino que está hablando justamente de todos los derechos legales y lo que traía la ley en sí misma. Acuérdense de que Pablo explica esto, ¿cierto?, cuando dice de que en la ley está escrito, ¿cierto?, de que el que guarde todas estas cosas vivirá por ellas. También en las escrituras dice de que si faltamos a uno de ellos nos hacemos culpables de todos. Entonces, eso es lo que nos libra el acta de los decretos, que ciertamente nos era contraria, ¿cierto?, porque ciertamente pecamos, pero en la cruz de Cristo son quitados. Entonces muchas veces tenemos que entender de que nuestro pecado, cuáles son las consecuencias que nos ha traído en el nivel espiritual, y obviamente cuando hablo de un nivel espiritual no estoy hablando de algo místico, algo que está flotando sobre mí, una nube, sino que cómo eso influencia sobre lo natural, de una forma práctica. Entonces, eso fue quitado del medio y muchas veces es necesario que yo tenga conciencia, porque si no, no puedo acceder al verdadero arrepentimiento. Acuérdense de que uno de los roles más importantes del Espíritu Santo es traer conciencia de pecado, justicia y juicio. Llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento sin conciencia no es un arrepentimiento, porque no obtengo y no tengo participación, ¿cierto?, en el perdón que Dios me va a dar. Entonces, necesito entender que necesito tener conciencia y necesito estar dispuesto a que Dios me dé conciencia, que es parte de las cosas que hemos estado hablando, ¿cierto? De que la palabra de Dios es un espejo que me muestra cómo soy, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos o no queremos que la Biblia nos muestre cómo somos, porque no queremos admitir que hemos fallado o que puedo tener contaminación demoníaca o que mi forma de pensar o que principalmente la percepción que tengo de mí mismo delante de Dios está errada. Amén. Entonces, tenemos que estar dispuestos a soltar eso, a como dice Pablo, de que todo eso lo he tomado por estiércol.
En la versión 1960 dice que lo he tenido por basura, pero realmente esa palabra en el griego, ¿cierto?, nos muestra de que prácticamente es pensar de que esas cosas son estiércol, viendo qué significaba para un judío eso, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que después en el versículo 15 dice, y despojando los principados y las potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Él, en la versión 1960 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero hay otras versiones, ¿cierto?, que dicen de que los desarmó, los exhibió públicamente en el desfile triunfal, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque nos muestra una batalla, nos muestra una guerra. Esto hace referencia a cuando habían dos ejércitos en guerra, ¿cierto? Y el ejército vencedor tomaba al rey, a los príncipes, a todos los que eran principales, los despojaba de sus armas, de todo, ¿cierto? Y los exhibía en un desfile triunfal donde los traía al reino vencedor y donde el más bajo de todos del pueblo, el mendigo del pueblo, era superior al rey del reino vencido. Los escupía, los insultaban, pero realmente era un desfile triunfal donde ¿cómo se llama? Se traía, ¿cierto?, encadenado y cautivo al rey y a todos los principales del otro reino, ¿cierto?, en una forma de humillación y demostrar que habían sido totalmente desarmados y despojados de cualquier poder e influencia. Entonces, a eso hace referencia, a una guerra, a una victoria. Pero aquí están los pasos. A alcanzar el perdón de Dios, realmente que sean canceladas todas las cosas que en la ley me eran contrarias. Hermanos, tenemos que entender de que fueron canceladas en la cruz. Usted me dirá, pero eso ya lo hizo Jesús. Claro que sí. Y esa es la gracia de Dios. Fueron canceladas. Jesús las derribó. Usted dirá, pero ahí dice de que ya está vencido Satanás. Claro que sí. Está vencido, hermanos, aunque usted tuviese mucho arrepentimiento, usted cancelara decretos y cosas y usted sacara todos los ídolos que tiene en su casa, ¿cierto? Cambiara de vida, ¿cierto? Todo lo demás. Y aunque usted dijera, tú, Satanás, estás vencido, ¿cierto? No podría obtener nada si Dios no lo hiciera, si Dios no lo hubiese ejecutado en la cruz. Usted pudiera sacar todos los ídolos, pero eso no saca el derecho legal en sí mismo. Usted pudiera quemar todas las revistas que tiene de tarot, todos los ídolos, los amuletos, las cosas, usted los podría quemar, ¿cierto? Encontrar todos los muñecos que le han hecho de el vudú, no sé, un montón de cosas, podría quemarlo, arrepentirse, golpearse el pecho, cortarse las venas, ¿cierto? Arrepentido de haberlo hecho, etcétera, etcétera. Y eso no valdría de nada si Dios no quisiera perdonar, si Jesús no hubiese hecho el sacrificio en la cruz, si el Espíritu Santo no activara y no ejecutara de manera práctica los beneficios del sacrificio en la cruz. Eso es la dádiva de Dios y la gracia de Dios. Entonces, no es lo que quita el derecho legal que usted saque algo de la casa, que renuncie, ¿cierto? Que ore y diga yo renuncio, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, saque ídolos que tiene en la casa, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso no valdría de nada si el Espíritu Santo no lo hiciera, porque alguien lo tiene que ejecutar. Usted no tiene el poder de hacerlo. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces, pero estos son los pasos: arrepentimiento, alcanzar el perdón de Dios, quitar el derecho legal. Usted tiene que tener conciencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos vamos a un extremo y decimos Jesús ya lo hizo en la cruz, ya está hecho, ya no tengo que hacer nada, porque eso es quitarle la gracia al sacrificio. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentamos, soy libre de los demonios, no sé cómo pasó. Sé que cuando yo dije amén, creo en ti, se fueron todos los derechos legales, se fueron todos los demonios, huyeron, ya no hay maldición que pueda haber sobre mi casa porque soy cristiano, ¿cierto? No pueden entrar demonios en mí porque estoy sellado, etcétera, etcétera. No sé cómo pasa, no sé cómo se hace, pero el derecho legal fue y yo me despreocupo. Y la Biblia nos muestra de que Dios desea una participación consciente. Vendrá el Espíritu, el cual dará conciencia de pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Y ahí está el derecho legal. Entender la justicia de Dios y mirarme en un espejo que yo no tengo esa justicia. ¿Cuál es la justicia que Dios demanda? Y esa justicia la puedo ver en la ley de Dios. Pablo dice, yo no sabía que la codicia era pecado, ¿cierto? Entre comillas. Él está dando un ejemplo, ¿cierto? Hasta que por medio de la ley supe que
la codicia era pecado. Entonces, el pecado tomando ocasión se hizo sobremanera pecaminoso tomando la ley. No que la ley sea mala, sino que yo por mi naturaleza vendida al pecado encuentro en la ley condenación. No porque la ley condene en sí misma, porque la ley, ¿cierto?, es de Dios y es vida. Pero nuestra naturaleza, nuestra condición, no la puede cumplir. Entonces necesito encontrarme, tener ese proceso donde yo pueda tener conciencia de justicia. ¿Cuál es la justicia que Dios demanda al ser humano? Y que yo me pueda encontrar y ser confrontado con la ley de Dios, con la palabra de Dios, que yo no la puedo cumplir. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que eso es simplemente un pensamiento. Yo sé que no la puedo cumplir, pero no me voy al detalle. ¿Qué aspectos de mi vida han faltado a la justicia que Dios demanda? Porque ahí recién puedo tener un encuentro con la justicia de Jesucristo. Por eso que nuestro amor a Dios es superficial, porque no estamos dispuestos a vivir ese proceso. Y ese es parte del discipulado, hermanos. Pensamos que todo pasa mágicamente en el momento de la salvación y que el Espíritu Santo es un mago, que hace cosas, desaparece maldiciones y hace cosas así. Entonces, nosotros tenemos que ver de que tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y en ese instante se rompe el derecho legal. Yo me doy cuenta, esta práctica en mi familia, en mis antepasados, en mí mismo, es un pecado y trae esta maldición. No basta con que yo sepa de que es malo porque sí. Tengo que ser confrontado con la justicia divina, con la justicia que demanda Dios, porque recién desde ahí puedo tener un encuentro con la justicia del Señor Jesucristo. Y eso a mí me atribuye la justicia para ser perdonado y la justicia para caminar en justicia, para caminar de una forma justa. Y esa es la transformación. Entonces, tengo que ser confrontado. Por ejemplo, darme cuenta. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una maldición del bastardo. Gente engendrada o concebida, fuera del matrimonio. Y dice de que bastardo no entrará en la congregación de Jehová hasta 10 generaciones. Entonces uno dice, pero hermano, ¿qué iba a estar orando por eso si ya Dios me perdonó todo? Entonces creemos que es un dindón, 1, 2, 3 por mí, ¿cierto? Y por todos mis pecados me voy. Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios no me haya perdonado. No es que Jesús no haya pagado eso en la cruz. Lo pagó. Y la gracia de Dios está a mi disposición. Entonces el Espíritu Santo necesita darme conciencia. Acuérdense que Jesús lo dice. Viene a dar conciencia. Necesito ser partícipe del proceso. Necesito ser conciencia del detalle, tener conciencia del detalle y los detalles. Entonces me muestra esta maldición. ¿Pero tú ya me perdonaste la cruz? Sí, sí te perdoné. Pero estas son las consecuencias que trae. Entonces ahora yo tengo conciencia realmente de la gravedad que tiene mi injusticia y el arrepentimiento es profundo. Y ese arrepentimiento me trae el verdadero perdón de Dios que Dios me quiere dar y me lo dio en la cruz. El Padre ya sentenció el veredicto, que es perdón. Entonces nos encontramos de que no queremos vivir este proceso. Entonces tengo que pedir perdón. Señor, perdóname por haber sido concebido fuera del matrimonio. Dice, ¿pero por qué tengo que pedir perdón yo por eso? Porque el pecado es así. Estoy dando un ejemplo. Entonces ahí estamos en el proceso de romper el derecho legal. Y después de roto el derecho legal, el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí viene la liberación. Los demonios que tenían influencia sobre mí por causa de esto, por causa de aquello, ya quedan totalmente desarmados, porque el arrepentimiento fue profundo, fue genuino. Yo dejé de que la obra del Espíritu Santo que trae lo de Jesucristo a mi vida, lo que hizo Jesucristo en mi vida, se haga de una manera profunda y no solamente lo tomo de una manera superficial. Por lo tanto, la liberación es profunda y es real y es perpetua. Muchas veces, miren, yo por mucho tiempo ministré gente y le echaba fuera demonios y le echaba fuera demonios y después uno veía de que seguía en la misma condición, volvía a caer en lo mismo y es justamente por esto, porque la liberación efectiva conlleva y demanda un arrepentimiento, una transformación y una conciencia profunda. Muchas veces quitar el derecho legal, hermano, no es simplemente decir,
Yo rompo el derecho legal en el nombre de Jesús y listo, como si fuese magia. Muchas veces romper el derecho legal de una maldición es cambio de conductas. Darme conciencia de que una conducta, una manera de pensar es lo que ha traído maldición a mi vida. Usted dirá, pero esas son cosas, ¿cómo se llama? Normales. Pues si uno es cascarrabia, otra vez va a traer maldición a la familia. Pero eso abre puertas a lo espiritual. Pero muchas veces pensamos que las cosas espirituales son místicas. Y tenemos que ver que tienen un enlace en lo natural. Entonces, necesito cambiar una conducta por la cual necesito el poder transformador de Dios, la vida de resurrección del Señor Jesucristo, para que el cambio sea profundo, para que el cambio sea desde el Espíritu. Porque miren, hermanos, una persona sin Dios puede tener muchos cambios. Remordimiento de lo que hizo, arrepentirse de lo que hizo, dejar la droga, el alcohol, los abusos, quizás cuantas cosas más, cambiar su carácter, ser mejor persona porque se dio cuenta, etcétera, etcétera. Pero el cambio es natural. Entonces nosotros, a través del arrepentimiento, del perdón de Dios, de todo esto que les digo, el cambio no queda solo en lo natural, que no significa de que el cambio en lo natural sea malo, sino que el cambio en lo natural es necesario, pero se hace eterno cuando el cambio natural es impulsado por la eternidad de Dios. Porque de otra manera seguimos siendo humanos, naturales, condenados. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender de que realmente la victoria sobre el diablo, ¿cierto?, se va a dar en un proceso. Yo les dije el domingo anterior, de que la liberación de demonios es un paso. Es un paso, es un medio, así como muchos otros. La sanidad, ¿cierto? Dios, o sea, el fin principal de Dios no es echar fuera demonios. Es un paso necesario, ¿cierto?, para que alcancemos el propósito mayor de Dios. ¿Cuál es ese propósito mayor de Dios? Que se refleje la imagen de Jesús en nosotros, estar reinando con Jesús. Pero alcanzar la dignidad que significa eso. Nuestro carácter debe ser transformado para que demos el ancho de reinar con Jesús. Y eso es claro, nadie puede decir que no. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis dice claramente, el que venciere se sentará conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El que venciere, yo le daré esto. El que venciere, ¿cierto? Le daré de que rijan las naciones con vara de hierro, como yo también he recibido de mi Padre el regir las naciones con vara de hierro. Entonces vemos de que es una dignidad al que venciere, hay una condición. Y eso no significa de que sea por obras, porque la dádiva y la gracia de Dios está en la opción que tenemos de alcanzar eso, de lo cual no tenemos derecho. Cuando entendemos eso, dejamos de exigirle cosas a Dios. Y empezamos realmente a entender de que todos los derechos que nos da de hijos son una gracia. Entonces, tenemos que entender de que necesitamos ser libres, de que probablemente en nosotros hay mucha contaminación demoníaca. Y muchas cosas en nuestro carácter ciertamente son naturales, pero con el tiempo han abierto puertas para contaminación de demonios. Problemas en nuestro matrimonio que quizás son cosas naturales, como falta de comunicación, ¿cierto? Como no saber perdonar, que soy muy gritón, que soy muy gritona, que siempre me estoy quejando, que siempre estoy haciendo esto, etcétera, etcétera, que son cosas naturales, que incluso usted podría encontrar una especie de solución en el psicólogo, con terapeuta, ¿cierto? Todo lo demás. Infidelidades también se pueden tratar. Pero, amados hermanos, la raíz o la profundidad que ha causado en lo espiritual no lo puede sacar con lo natural, porque lo espiritual gobierna sobre lo natural y no puede ser al revés. Porque todo lo que es espiritual es de una naturaleza superior, incluyendo a los demonios. Obviamente que no son superiores que Dios, pero su naturaleza obviamente es una naturaleza superior. David dice esto, ¿cierto? En el Salmo, me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. Amén. Entonces, tenemos que entender
de que necesitamos ser libres y que podemos tener contaminación de demonios. Entonces, cosas que nos pasan en lo natural, que nosotros vemos tan naturales, en el carácter que tengo yo, en el carácter que tiene mi cónyuge, problemas de comunicación y todo lo demás, porque lo vemos naturales, pensamos que no tienen un grado de contaminación de demonios, y lo más probable que sí. Nosotros vemos, y les vuelvo a reiterar, ¿ustedes creen que en los tiempos del Señor Jesucristo, de la iglesia, primitiva, habían endemoniados gadarenos por todos lados, dando vuelta a la cabeza? ¿Cómo nosotros vemos de que a tanta gente se le ministró liberación, a tanta gente se le echó fuera demonios? Entonces, ¿cuál es el problema? Si bien yo no estoy en contra de la ciencia, ni de la medicina, ni de todo lo que funciona en la salud, y es obvio porque soy kinesiólogo, ¿cierto? Pero ha hecho un daño tremendo. En cierta manera, es un gran beneficio, pero por otra cara de la moneda ha traído cierto daño. ¿En qué sentido? Que cuando en nuestra mente pecaminosa, que desea nosotros decidir qué es bueno y malo, ¿cierto? Y ser dueños de nosotros mismos, ¿cierto? Nos encontramos una explicación racional de algo, creemos que por eso no hay nada espiritual detrás. ¿Por qué? Porque también el diablo ha disfrazado lo espiritual como lo místico. Entonces lo ha caricaturizado, en cierta manera. Entonces, por eso de que el hombre sofisticado, el hombre moderno, ¿cierto? Dice, ¿cómo voy a creer en caricaturas, cierto misticismo y poderes de Dios sobrenaturales y energías y cosas? Entonces, para él que son locuras. Y muchas veces nosotros como cristianos creemos en eso y Dios no es así, necesariamente. Entonces, ha caricaturizado tanto lo espiritual que le ha dado más poder, ¿cierto? Y más énfasis a la natural. Entonces, no, yo necesito, ¿cierto? Pruebas científicas, necesito ver para creer, etcétera, etcétera. Y resulta que Dios se manifiesta de una manera creíble. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, de que muchas veces las explicaciones naturales en nuestra mente pecaminosa que no quiere someterse a Dios nos da un argumento para no recibir liberación. Bueno, y muchas otras cosas, pero este mensaje es justamente sobre eso. Nos da un argumento para pensar de que no son demonios. Estoy con depresión porque me pasó esto otro, es obvio que me iba a pasar, ¿cierto? Esto, que me iba a dar depresión, es lógico. Y como es lógico, no hay demonios. Entonces tengo que dormir mejor para mejorarme. Tengo que simplemente comer bien, porque aquí está esta vitamina, esta otra vitamina, estas cosas que me hacen falta para que mi ánimo esté mejor. Tengo que tomar sol, ¿cierto? Porque tengo falta de tal vitamina D, ¿cierto? Que me ayuda. Entonces, como vemos todo tan lógico, decimos, no, tengo que simplemente hacer eso y voy a salir de esta depresión o estrés, ¿cierto? No, es que, ¿qué va a ser demonios, ¿cierto? Esto que siento, ¿cierto? Y toda esta presión es simplemente porque tengo cierto estrés en el trabajo, en la familia, porque me pasó esto, ¿cierto? Porque mi esposa está enferma, porque aquí, porque allá. Entonces, es lógico que esté estresado. Entonces, tengo alto, ¿cómo se llama? Los niveles ¿cómo se llama? El cortisol. Entonces, eso baja de esta manera, baja de esta manera. Si hago todo eso, debería estar normal. Y eso es así, hermano. Esa lógica está bien. Pero lo que nosotros no entendemos es de que todo eso va engranado con lo espiritual. Lo espiritual no es algo místico. Entonces, ¿qué pasa? Como es lógico, no nos abrimos a la posibilidad de que necesitamos ser libres de contaminación demoníaca. Entonces, esos pasos naturales hay que hacerlos. Comer bien, dormir bien, hablar de la situación, ¿cierto? Hablar con la persona, perdonar a la persona, confrontar la situación que me hizo esto, cambiar mi forma de ser más aquí, cambiar mi carácter, ¿cierto? Para que no me pasen a llevar, no sé. Que es normal, hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que la mente carnal se basa en eso para no tomar la ley de Dios.
la palabra de Dios, para no considerarla, es natural. Entonces por eso que el hombre vive alejado de Dios, porque ocupa una excusa para darle las espaldas a Dios. Y de eso se ha encargado el engañador. Entonces, todas esas cosas son necesarias, pero no voy a tener la victoria si no hay una transformación eterna, una transformación espiritual. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces parte de esa transformación espiritual, que parte de lo más interior del ser humano, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo, es necesaria la liberación de demonios. Y cuando hablo de eso es porque dentro de usted hay demonios habitando, viviendo. Probablemente, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿pero dónde habitan? Aquí, en el pelo, en la uña. Hay gente que dice que pueden entrar en una uña, pero hermanos, tenemos que ver de que la naturalidad de lo espiritual es diferente a lo físico. Por ejemplo, es imposible romper las leyes de la física, no porque las haya inventado el hombre. El hombre simplemente puso un nombre a algo que estaba observando que era evidente. Ejemplo, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es imposible. No puede. Pero en la naturalidad de lo espiritual sí se puede. Nosotros vemos de que un endemoniado gadareno tenía 2000 demonios por lo menos. Entonces, uno dice, ¿y dónde estaban? Es ilógico pensar dónde estaban, en el ojo, en la cabeza, y cómo podían convivir esos 2000 demonios con el alma de la persona, con los pensamientos de la persona, con los órganos de la persona. Porque vemos de que son leyes diferentes. Entonces, ¿cómo se llama? El tema que usted tiene que ver de que va en un engrane. Su alma es de una naturaleza espiritual, no física. Se expresa a través de lo físico, a través de hormonas, etcétera, etcétera. Ejemplo, muchas veces cuando se habla de que quizás Dios puede, no sé, puede bendecir un ¿cómo se llama? Enamoramiento, el sentirse bien cuando ve a la persona, entonces la gente dice, ¿qué Dios? Si estos son hormonas, ¿cierto? Que pasan por esto, por el olor que sentiste, porque lo viste, ¿cierto? Aquí y allá, son simplemente hormonas, pero eso es una expresión de nuestra alma, que tiene una naturaleza espiritual, superior a la física. Entonces hay que entender de que necesitamos liberación. Necesitamos que se nos echen fuera demonios. Jesús se lo ministró a sus discípulos. Pero todo eso tiene una causa, tiene un propósito mayor. Miren, hermanos, yo hace años atrás, junto con otros, de tanto caer en el fanatismo de la liberación de demonios, estábamos, predicando el evangelio de la liberación. Y nos olvidamos de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. O sea, intentábamos convencer a la gente de la liberación, que la liberación aquí, que la liberación... Y todo lo que hablábamos era de liberación de demonios, de maldiciones, de liberación, que la liberación que tiene que ser ministrado con liberación, que se tiene que someter a liberación, que la liberación que Jesús ministró liberación, y todo eso es cierto. Pero el centro es el evangelio de Jesucristo, que no persigue que una persona esté dispuesta a que se le echen fuera demonios, sino que persigue a la persona, la transformación, que la persona se someta al Señor Jesucristo. Que los propósitos de Dios con el ser humano se puedan cumplir. Transformación, conversión, crecimiento, para correr una carrera que es mucho más que Satanás y sus demonios. Ellos están condenados al lago de fuego y azufre. Entonces, la visión de Dios que tiene con nosotros es mucho mayor. Y nos enfrascamos tanto, ¿cierto?, en estar viendo demonios de repente y luchas celestiales, cuando el propósito de Dios es mayor. Por eso que, miren, hay un detalle importante en este mismo versículo que les mostré, ¿cierto? Y creo que voy a ir terminando para ¿cierto?, que no sea tan largo esto. ¿Cómo venció Jesucristo? Miren, en el versículo 13, ¿cierto?, en Colosenses 2 dice, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vamos a ir unos versículos atrás. En el versículo 12 dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos.
Nosotros vemos de que en Romanos 6 también dice algo muy parecido. Dice de que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Ahora, acuérdense que ya les he enseñado de que la referencia a este bautismo no es el bautismo en agua, sino es el nuevo nacimiento. Entonces vemos de que cómo venció Jesús muriendo en la cruz. Eso trajo vida de resurrección. La victoria vino en la muerte. Y la muerte no es solamente el instante en que su espíritu salió de él, ¿cierto? Sino todo lo que conlleva desde la capacidad de morir, desde el momento de su encarnación, de su despojamiento, como lo dice en Filipenses 2, que siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera, se despojó a sí mismo. Desde ahí partió, ¿cierto?, su victoria en el sentido de cómo obtener esta victoria. Obviamente para nosotros. Después, vemos en el versículo 14, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Otra vez la muerte, otra vez la cruz. Y les vuelvo a reiterar, la cruz es símbolo de negación, desde el despojamiento voluntario y mantenerse despojado voluntariamente. Entonces, ¿cómo fueron cancelados? En la cruz. ¿Y cómo fue vencido el diablo? Despojando a los principados y a las potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Aquí dice en sí mismo. Pero en sí mismo está hablando justamente de todo lo que él hizo desde su despojamiento, desde su humillación, su muerte, su descenso al Hades. Todo eso fue el arma letal que usó contra el diablo. La cruz, en sí mismo, su propósito, su misión, lo que hizo. No vemos ningún pasaje, ninguna referencia, ni nada que nos haga pensar que Jesús estaba en un monte, ¿cierto? Y dijo, te reprendo, Satanás, ato a los principados y potestades que se han colgado del pueblo de Israel desde que cayó David, desde que cayó Salomón, desde que cayeron los reyes, etcétera, etcétera. O que clave estacas, ¿cierto?, de aquí a allá, y que derrame vino en el monte y en las cuatro puntas del pueblo de Israel, norte, sur, este, oeste, derramamos vino, derramamos sal, derramamos harina, ¿cierto? Y todo. No vemos ninguna referencia, ni siquiera tampoco en la iglesia primitiva. Y nos llenamos de ese tipo de cosas. ¿Cómo venció? En la cruz, en sí mismo. ¿Cómo vencemos nosotros a Satanás? En la cruz. Con lo que hacemos en el reino de Dios, con lo que dejamos que Cristo haga en nosotros, la transformación profunda y evidente de nuestra vida, tiene el poder de vencer a Satanás. Una victoria efectiva. Eso rompe maldiciones, pero es un proceso en el cual tenemos que tener conciencia. Muchas veces usted no tiene conciencia de que su carácter está destruyendo a su esposo, a su esposa, a sus hijos. De que usted tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de ver la vida. De que su forma de ser está destruyendo e hiriendo a sus hermanos, a sus padres. O que está dando mal testimonio en el mundo. Y usted tiene que tener conciencia clara y real de que eso es así y de que necesita ser libre. Pero la liberación no la va a conseguir solo con que alguien le diga al demonio que salga. Eso es el trámite. Se tiene que cumplir esto. Usted tiene que vencer en sí mismo, tiene que tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, preparémonos para poder ser libres, hermanos. Y necesitamos esforzarnos por ser libres. Incluso el endemoniado Gadareno, cuando vio que Jesús venía, corrió a sus pies. Miren, bueno, esto es una experiencia ¿cómo se llama? Personal. Pero cuando una persona está endemoniada, ¿cierto? Que es, ¿cierto? El caso mío, ¿cierto? Hace años atrás. Yo era un espectador de lo que pasaba. Y dentro de mí, sin poder controlar lo que yo estaba hablando, lo que yo estaba mirando muchas veces, porque era el demonio manifestándose en mí, pero mi alma dentro de mí estaba clamando por ayuda. Dios, ayúdame. ¿Qué hago? Estaba inmerso en angustia, que creo que es muy difícil de poder ¿cómo se llama? Explicar. Probablemente
el endemoniado gadareno, pese a que estaba manifestado en él una posesión quizás absoluta, pero probablemente su alma dentro de él estaba clamando. Y cuando vio de que estaba enfrente al Señor Jesucristo, probablemente su alma, sin poder expresarlo por su boca, estaba clamando por ayuda. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender de que necesitamos ser libres. La iglesia necesita ser libre. ¿Amén? Entonces, preparémonos para ser libres y para que, si es necesario, nos echen fuera demonios. Hermanos, porque muchas veces hay un tabú con esto. No nos podemos ir a ninguno de los dos extremos. Ni que no, ni tampoco decir sí, y pura liberación. No. La liberación, como ya les dije, la victoria contra Satanás, usted la va a llevar en sí mismo cuando usted entienda y viva en la cruz de Cristo, negándose, teniendo conciencia de la justicia de Dios. Sea confrontado por la justicia, la demanda que demanda la ley, la palabra de Dios, y usted ahí acceda a la gracia, a la transformación, cambie, tome cartas en el asunto, y si es necesario rompa maldiciones y sea libre de los demonios. Entonces nos tenemos que preparar con transformación. Entonces no basta con que me echen fuera un demonio. Ese es el trámite final. Entonces, la cruz es una identidad con la obra del Señor Jesucristo. La cruz es que yo voy a tomar mi cruz, porque dice, toma tu cruz y sígueme. La cruz es que yo me voy a identificar con su muerte. Y hermanos, identificar con su muerte no es un pensamiento. Identificar con su muerte es recibir lo que Él dice que es pecado, aceptarlo como pecado, tener conciencia de eso, arrepentirme y hacer todo lo que esté a mi alcance, usando todos los recursos del reino de Dios para apartarme del mal. Eso es identificarme con la cruz de Cristo. Si usted no hace eso, solo son palabrerías que usted diga es que nos identificamos con la cruz de Cristo. Eso es identificarme con la muerte. Y ahí, cuando yo viva ese proceso, cuando tenga esa identidad, entonces va a venir mi victoria contra Satanás. Y va a ser efectivo cuando me echen fuera un demonio. Así que preparémonos, hermanos, con transformación, con conversión. Abra su mente, deje las lógicas, ¿cierto? Y todas esas cosas y los argumentos que muchas veces el mismo diablo ha puesto dentro de nosotros para que no nos sometamos a una administración de liberación. ¿No? Porque tenemos vergüenza, que cómo voy a estar gritando yo como si tuviese demonios, cómo va a estar gritando el otro. Hermano, corra por su liberación. Miren, eso requiere, entre otras cosas, esfuerzo, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean gratis, que me vengan a ministrar, que vengan aquí, que me rompan la maldición, y yo no quiero trabajar por eso. Buscar en las Escrituras, buscar yo en las Escrituras cuál es la justicia de Dios, buscar, ¿cierto?, el análisis de mi vida delante de Dios. Miren, yo por más de 1 año y medio para poder ser libre, leí toda la Biblia, especialmente la ley de Dios. Y cada pecado que había ahí me postraba pidiendo perdón, arrepentimiento, en ayunos que hice de 3 días, de 7 días, etcétera, etcétera. Cada pecado que salía ahí yo pedía perdón. Clamaba, Señor, por favor, dame conciencia porque no tengo esa capacidad. Y después de 1 año y medio recién fui libre. Entonces, es necesario, hermano, pero nosotros queremos que vengan a ministrarnos, que nos digan cuál es el pecado, que nos digan cuál es la maldición, que nos digan cuál es la raíz. Investigue, hermano, confróntese con la justicia de Dios, lea la palabra, ore. Requiere esfuerzo. Miren, hermanos, todos los casos de grandes liberaciones puestas en las Escrituras requerían esfuerzo. Incluso la gente que ponía a los enfermos y los endemoniados en la sombra de Pedro. Tenían que llevarse a un paralítico, un endemoniado, ¿cierto? Tenían que llevarlo para allá, averiguar por dónde iba Pedro, averiguar quién era Pedro, por dónde iba a pasar, etcétera, etcétera. Todo requiere un esfuerzo, pero nosotros queremos todo fácil. Muchas veces si nosotros estuviésemos, ¿cierto?, en ese tiempo, ¡oh! Pedro es un mal apóstol porque no me viene a ver a mí. ¿Cómo no tiene discernimiento de que estoy endemoniado? O que mi hija está, ¿cierto?, endemoniada. Nosotros vemos el caso de la mujer
¿cómo se llama? Sirofenicia. Ella corrió a los pies del Señor Jesucristo sabiendo que iba a ser rechazada. E insistió. Entonces nosotros necesitamos ser libres y esforzarnos. Amén. Eso, hermanos, lo voy, cierto, a dejar hasta aquí para no hacer esto más largo, ¿ya? Pero les encargo meditar en eso, porque esa es la disposición que tiene que haber en un hijo de Dios. No en un super hijo, sino en un hijo de Dios. Amén. Tiene que haber esa disposición de escudriñar las Escrituras, de dejar de que las Escrituras me puedan confrontar, poder tener un encuentro con la justicia divina y entender que no la tengo, pero hubo otro que se llama Jesús, que sí la cumplió por mí y me la atribuye por gracia, por medio de la fe. Pero la fe no es algo místico en el sentido de que, yo tengo fe, que Dios perdonó todos mis pecados, 1, 2, 3 por mí, listo. Eso no es fe, eso es superstición. La fe es activa. ¿Amén? Entonces, necesito tener ese corazón, necesito tener esa disposición para poder ser completamente libre. Y como les dije el domingo anterior, la liberación es un proceso que se vive principalmente en el discipulado. Jesús lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Amén? Entonces, es un proceso. La liberación efectiva parte de lo más profundo del ser, de cambios que nacen con trascendencia eterna, no solamente natural. ¿Amén? Papi. Vamos a orar. Papi, te voy a dar un beso. Ya, mi niño. Ya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por todo lo que has hecho por nosotros, que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de cuánto amor has derramado, de cuánto amor nos tienes, de cuánto amor has derramado sobre nosotros. Queremos, Señor, aprovechar la oportunidad, Señor, de ser completamente libres. No queremos llegar a tu presencia ante el tribunal de Cristo y darnos cuenta que pudimos ser libres y no quisimos ser libres por una o que otra cuestión o prejuicio o quizás cuantas cosas. No queremos llegar entendiendo ese día que desaprovechamos el gran sacrificio de amor que hiciste por nosotros. Danos conciencia. Abre nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Prepáranos para ser completamente libres. Háblanos, Señor. Confróntanos, Señor. Queremos ver, Señor, en tu palabra. Queremos ser personas activas en nuestro proceso de conversión. Queremos ser personas diligentes en nuestro proceso de conversión. Enterarnos, investigar sobre nuestra vida, sobre nuestro carácter, cuestionarnos, abrir las Escrituras y poder ser activos en lo que nos falta, en lo que tú deseas de nosotros, en lo que te desagrada. Ser personas minuciosas en nuestra propia vida, Señor, para poder alcanzar todo lo que hiciste por nosotros. Espíritu Santo, prepara el camino, prepara el corazón, para que este fin de mes podamos ser liberados de contaminación demoníaca, Señor. Los demonios puedan huir y salir, porque ya en nuestro corazón hemos sido libres. En tu palabra dice que enviaste tu palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, pon un deseo intenso en nosotros de leer tu palabra, Papi. de leer la ley, Papi, Señor. quiero otro vaso. Ya, mi niño, para poder ser confrontados, Señor, y poder ser verdaderamente libres. Que tu palabra nos haga libre y nos libre de nuestra ruina, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. A todos los que van a participar este fin de mes, yo les hago una sugerencia. Bueno, ¿cómo se llama? En realidad no una sugerencia. Yo les digo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, lean los libros de la ley de Dios. Partan por Deuteronomio, ¿cierto? Por lo menos lean Deuteronomio completo. Todos los pecados que salen ahí, pidan perdón, pregúntense, oren a Dios, ¿será que esto está en mí, en mi familia? Vean las consecuencias que traen, pidan perdón por ello, etcétera, etcétera. Pero yo les demando en el nombre de Jesús que lean Deuteronomio. Amén, amados. Eso, amados.